El siglo XVI para la monarquía hispánica representó su etapa de mayor hegemonía y el germen de su decadencia. Carlos I, a su vez Carlos V del Sacro Imperio Romano-Germánico, antepuso los intereses de ese imperio alemán a los de sus reinos de Castilla y Aragón, a los que implicó en continuas guerras ajenas a sus intereses autónomos. La reforma de la Iglesia católica iniciada por Lutero fue el banderín de enganche de los príncipes europeos opuestos a Carlos V, motivaciones políticas, presentadas en la historiografía tradicional como guerras de religión. Su hijo y sucesor, Felipe II, aunque ya desligado del imperio alemán, consideró que su misión era continuar la obra de su padre. Hizo de la contrarreforma del protestantismo su estandarte, obligando a los reinos hispánicos a replegarse sobre sí mismos al cerrarlos a toda influencia exterior. Vamos a comenzar con la visión del profesor Pierre Vilar, en su obra La historia de España, que ya conocen, sobre la pujanza económica de Sevilla y otras regiones en el siglo XVI. El monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla, en el comercio con las Indias, la convierte en un puerto mundial. Allí vendían los propietarios andaluces y todo el comercio europeo, fundamentalmente de genoveses que acabarán dominándolo. El oro y la plata venida de las Indias se cambiaba contra algo. En primer lugar, contra vino, harina, aceite y caballos producidos en Andalucía. Hubo una subida desorbitada de precios. El vino sube más y más deprisa que el aceite, y el aceite más que el trigo. De ahí vienen los viñedos de Jerez y los olivares de Jaén. La producción de seda se asegura en el Reino de Granada. En Valencia, la seda crea lo que se dice otra India. Viñedos y arrozales también progresan allí. La metalurgia vasca nace en el mismo momento y las construcciones navales despoblaron el arbolado de las costas valenciana y catalana. En Castilla, Medina orientaba mercancías y crédito tanto hacia Lisboa como hacia Sevilla, compensando incluso para los paños catalanes la pérdida de los mercados mediterráneos y orientales. Entre 1532 y 1552, la banca sevillana, la de los Espinasos, Íñiguez, Lizarras, Negrón, Morga, abarca el mundo. Con Felipe II se inicia una etapa delicada. El memorial de Luis Ortiz analiza los dos grandes factores de la decadencia futura. Ya en 1558, inmediatamente después de la gran quiebra de la hacienda española. Esos factores son el desequilibrio de los precios interiores y de los precios exteriores y los gastos del Estado pagados fuera del reino. Es decir, concluye Pierre Vilar, las guerras de religión y o hegemonía. Hay un elemento que influirá de forma decisiva en la historia de los reinos hispánicos y fundamentalmente de Castilla en el siglo XVI, el protestantismo. Les invito a que activen el enlace a este vídeo de 9,28 minutos del canal Academia Play sobre el origen y expansión del protestantismo. La respuesta tardía al protestantismo fue la contrarreforma. Para ello, les invito nuevamente a que activen otro vídeo, en este caso de poco más de 5 minutos. Es un vídeo hecho en América del canal Yo Estudio, que nos plantea una síntesis de la contrarreforma. Ya disponen de un panorama general. Vamos a ir acotándolo. Con primero un breve resumen del reinado de Carlos I,
1517-1556. Carlos I recibió una fabulosa herencia que incluía el derecho a ser elegido emperador de Alemania. Poseía las coronas de Castilla y Aragón, el reino de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, el Rosellón y el Imperio alemán. Carlos I llegó a España en 1517 acompañado de un séquito de nobles flamencos. No hablaba castellano. Entregó los cargos de gobierno a los miembros de su séquito. Todo ello desencadenó las protestas castellanas. Numerosas ciudades iniciaron un movimiento de rebeldía conocido como las comunidades, encabezado por miembros de la pequeña nobleza local. La rebelión se extendió al campo, ya que los comuneros se radicalizaron. Los grandes nobles del reino apoyaron al rey y finalmente, en la batalla de Villalar, 1521, los comuneros fueron derrotados. Se asentó así la autoridad del monarca en Castilla. Se produjo otra revuelta en el reino de Valencia, conocida como las Germanías. Tuvieron un carácter social, como protesta por la mala situación que atravesaban los artesanos y campesinos. La rebelión también fue aplastada. Carlos I no volvió a tener problemas en sus dominios peninsulares. Pero lo que más nos importa fueron sus conflictos exteriores. Las guerras contra Francia. La rivalidad con Francia se centraba en el Ducado de Milán. En el fondo del conflicto latía la lucha por la hegemonía en Europa. El protestantismo en Alemania. Durante un tiempo, Carlos V buscó el entendimiento entre protestantes y ortodoxos, pero las diferencias hicieron inevitable la guerra. El emperador venció a los protestantes, pero la guerra prosiguió y finalmente tuvo que aceptar la paz de Augsburgo, por la que se estableció que la religión del príncipe sería a la que estuviesen obligados los súbditos del mismo. Enfrentamiento con los turcos. Carlos I hizo frente al avance otomano. En la cuenca del Danubio, los turcos conquistaron Hungría y asediaron Viena. El emperador hizo frente a su avance por el Mediterráneo, aunque la amenaza otomana persistió. Al final de su reinado, el emperador renunció a todas sus coronas, dividiendo su gran imperio. A su hermano Fernando le legó el Sacro Imperio y los dominios de los Habsburgos, y a su hijo, Felipe, el resto de territorios europeos, los reinos hispánicos y América. Resumen del reinado de Felipe II, 1556-1598. La abdicación del emperador en 1556 dio paso al reinado de Felipe II, en cuyos dominios, ya saben, no se ponía el sol, ya que se extendían por todo el orbe. Su reinado se caracterizó por un mayor carácter hispánico y por una defensa más exagerada de la ortodoxia católica frente al protestantismo. En política interior, los moriscos se rebelaron en las Alpujarras, siendo derrotados y esparcidos por Castilla. Hubo conflictos en los Países Bajos. En la zona norte prendieron las ideas protestantes del calvinismo como una forma de expresar la oposición a la corona hispánica. En 1588 comenzó una guerra que duraría 80 años y que tuvo un alto coste en vidas y recursos económicos. El problema del príncipe Carlos. Felipe II dudaba de la capacidad de su hijo para reinar, algo que se agravó cuando el rey conoció que tenía contacto con los rebeldes holandeses. Ordenó su detención y falleció a los pocos meses de estar en prisión. Su muerte fue uno de los pilares de la llamada leyenda negra, estimulada por Antonio Pérez, secretario de Felipe II,
que huyó primero a Aragón, luego a Francia y luego al resto, acusado de traición, pero Guillermo de Orange recogió estas obras del secretario Antonio Pérez en su apología. En política exterior continuó la guerra contra Francia. La ofensiva española venció a los franceses en San Quintín, 1557, y llegó a amenazar París. Francia se vio obligada a firmar la paz de Château-Cambrésis, que reconocía la hegemonía hispánica. Los turcos habían ocupado la isla de Chipre y eran una amenaza cada vez mayor para Europa. Para frenarlos, el Papa Pío V organizó la Liga Santa. Fueron derrotados en el Golfo de Lepanto en 1571. Incorporación de Portugal. Al morir el rey de Portugal, Enrique I, Felipe II reclamó sus derechos al trono por ser hijo de Isabel de Portugal y nieto del rey de Portugal, Manuel I. Las Cortes de Tomar lo aceptaron como rey en 1581. Por otra parte, Felipe II, antes de recibir la herencia de su padre, fue rey consorte de Inglaterra e Irlanda entre 1554 y 1558 por su matrimonio con María I, que falleció en 1558 sin descendencia. La sucesora de esta, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, fue la reina Isabel I, anglicana y anticatólica, que practicó una política de oposición a España. Felipe II decidió invadir Inglaterra mediante la Armada Invencible, que terminó siendo un tremendo desastre debido a las tempestades. Unidad religiosa y unidad política. Nos basamos en la obra del historiador Josep Pérez, presidente de la Universidad de Burdeos III y director de la Casa de los Países Ibéricos en Burdeos. Josep Pérez, en La frustración de un imperio, nos explica: Carlos V consideró que la dignidad imperial le situaba por encima de las monarquías nacionales y le obligaban a velar por los intereses comunes de la comunidad cristiana frente a los avances turcos. La Reforma planteó a Carlos V un problema gravísimo. Se trataba para él de conservar a la vez la unidad religiosa de la cristiandad y la unidad política del imperio. Logró más o menos lo segundo, pero fracasó en el primer propósito. Las responsabilidades imperiales de su soberano obligaron a los reinos hispánicos a intervenir en asuntos que no le importaban directamente y comprometieron gravemente su desarrollo nacional autónomo. Bien claro lo habían adivinado los comuneros, que desde un principio rechazaron rotundamente la política imperial. Lo malo para los reinos hispánicos, nos dice Josep Pérez, fue que después de Carlos V, su hijo Felipe II se creyó en la obligación de mantenerse en la misma postura. Contrarreforma en los reinos hispánicos. Utilizamos lo comentado por John Eliot, historiador e hispanista británico, que en su obra fundamental, La España Imperial 1469-1716, nos señala lo siguiente: la persecución de los unionistas y erasmistas y la creciente aceptación del concepto de limpieza de sangre estuvieron encauzados en los últimos años del reinado de Carlos I.
A partir del inicio del reinado de Felipe II, en 1556, y el final del Concilio de Trento, en 1563, la unión de reinos hispánicos, hasta ese momento abierta al Renacimiento y a las influencias humanistas europeas, se cerró a las influencias externas y fue el eje de la Contrarreforma. En 1557 y 58 se descubrió la existencia de comunidades protestantes en Sevilla y Valladolid. Agustín Cazalla, uno de los predicadores favoritos de Carlos I, fue quemado en la hoguera en 1559 por su relación con los luteranos. Vamos a comentar un poco más adelante la novela El hereje de Delibes, que centra este tema. Felipe II, por otra parte, apunta Eliot, prohibió a castellanos y aragoneses cursar estudios en el extranjero y se estableció un índice de libros prohibidos. Fue un golpe muy duro a la vida intelectual. Los reinos hispánicos se replegaron sobre sí mismos. Europa estaba dividida entre católicos y protestantes, levantando barreras en función de las creencias religiosas. Pero la posición hegemónica de Felipe II le hizo muy sensible a esa subversión religiosa, en realidad políticas, porque discutían su autoridad. La Inquisición se convirtió en una magnífica herramienta de control interno y en el exterior los conflictos bélicos se sucedieron unos a otros. El hereje es una novela histórica minuciosamente elaborada por Miguel Delibes, en la que recrea la persecución de luteranos en su Valladolid natal en el siglo XVI. El hereje narra la historia de Cipriano Salcedo, hijo único y tardío de burgueses vallisoletanos, desde su nacimiento el 13 de octubre de 1517, el mismo día en que Lutero fijó sus tesis en la iglesia de Wittenberg, hasta su condena a muerte por la Inquisición el 21 de mayo de 1559. Es la historia de una vida caracterizada y determinada por el odio del padre, Bernardo Salcedo, que lo consideraba causante de la muerte de su esposa, y el amor que Cipriano siente por su nodriza, Minervina, a la que pierde pronto y busca en vano durante el resto de su vida. Cipriano, convertido en próspero comerciante, entra en contacto con las corrientes protestantes que clandestinamente van configurándose en España, pero cae en las redes del Santo Oficio y termina en la hoguera. La mezcla de realidad con los autos de fe que terminaron con la ejecución en la hoguera del doctor Agustín Cazalla y su madre, Leonor de Vivero, en Valladolid en 1559, con una ficción introspectiva sobre los límites de defensa de lo que cada uno considera su verdad. Todo ello nos transporta al Valladolid del siglo XVI, descrito con minuciosidad fundamentalmente en las relaciones sociales y el poder de la Iglesia. Miguel Delibes, nacido en Valladolid en 1920 y muerto en la misma ciudad en 2010, es un novelista español, Premio Nacional de Narrativa, Premio Príncipe de Asturias de Letras y miembro de la Real Academia Española desde 1975. Licenciado en Comercio, fue periodista y posteriormente director del periódico Norte de Castilla. Entre sus novelas destaca La sombra del ciprés es alargada, 1947, Diario de un cazador, 1955, Las ratas, 1962, 5 horas con Mario, 1964, El disputado voto del señor Cayo,
1978, Los Santos Inocentes, 1980, Señora de rojo sobre fondo gris, 1991, o El hereje, que acabamos de comentar, publicado en 1998. Esto destaca entre un total de 42 obras. Vamos a concluir recurriendo a ese aspecto que importa mucho de que las cosas no son como parecen. Felipe II, el rey prudente defensor del catolicismo, tuvo una doble moral. Vamos a ver algunos de los aspectos de la misma. Isabel de Osorio, dama de su madre, esposa de su padre Isabel de Portugal, 10 años mayor que Felipe II, fue su amante toda la vida. Según el archivo de Simancas, la favoreció con una notable propiedad en Sandueña. Las pinturas eróticas de Tiziano, de la colección personal del rey, trasladan el rostro de Isabel de Osorio a las representaciones de Venus. Las 4 esposas de Felipe II no fueron las únicas que compartieron la vida íntima del rey. Los rumores hablan de muchas supuestas amantes y de los hijos ilegítimos que nacieron de estas relaciones. Apuntan amores con Catalina Laínez, Eufrasia de Guzmán, doña Elena Zapata, Catalina Leney, Magdalena Dacre, la vizcondesa de Montaña. Incluso se dice que Felipe II estaba encaprichado con Isabel I, hermana de su tercera mujer María Tudor. Sin embargo, las más difundidas implican en particular a 2 mujeres, a Isabel de Osorio, que ya hemos comentado, y a Ana de Mendoza, princesa de Éboli, que mantuvieron con él relaciones que marcaron sin duda su vida. La alquimia, perseguida por la Inquisición, fue practicada por Felipe II. Preciso rendirse a la evidencia y reconocer que don Felipe el Prudente, en su natural anhelo de hacer próspero su reinado o de aliviar al menos la penuria del tesoro público, volvió a prestarse en 1567 a que a sus expensas se hiciesen nuevas pruebas transmutatorias. Esto lo dice Francisco Rodríguez Marín en el Boletín de la Real Academia de la Historia, en un artículo titulado Felipe II y la alquimia. En la Biblioteca del Escorial coleccionó más de 200 libros relacionados con la magia, la alquimia y la cábala, prohibidos por el Santo Oficio. Finalmente, el famoso tríptico de El Bosco, El Jardín de las Delicias, pintado entre 1490 y 1500, ahora en el Museo del Prado, presidía el dormitorio de Felipe II en el Escorial cuando falleció. La crítica de arte Fiona MacDonald, subdirectora cultural de la BBC, analiza el cuadro y ve en él numerosos mensajes eróticos, pesadillas magníficas originadas por alucinógenos o identificaciones de monjas con los cerdos, entre otros detalles que solo sugieren lascivia. Muchas gracias por su atención. Durante el siglo XVI, la monarquía hispánica se centró en sostener su hegemonía en Europa. Las cuestiones de interés interno para Castilla y Aragón fueron relegadas, y la gran oportunidad de monopolio con América provocó sucesivas carestías de precios que terminó con que la pujanza de Sevilla pasara a manos genovesas. En la próxima sesión buscaremos acercarnos a la vida cotidiana en el tránsito de los siglos XVI y XVII a través de Cervantes y Lope de Vega. Esperando poder contar nuevamente con ustedes, les ruego, como siempre, que se cuiden, que nos cuidemos.